Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. Una de las grandes tragedias del siglo XX fue la extinción masiva de especies animales y vegetales. Durante estos últimos 100 años, la presencia y la expansión de la actividad humana borró de la superficie de la Tierra a más de 1.600 especies animales que desaparecieron completamente. Tipos de criaturas que se extinguieron a consecuencia de la cacería, del consumo y del desplazamiento de sus hábitats naturales. En el norte de Costa Rica existía un extraño tipo de pez de la familia de los pristiformes, el pez sierra de dientes grandes, un animal que es pariente de las mantarrayas y de los tiburones. Son muy curiosos porque tienen un hocico muy largo del que salen dos enormes filas de dientes que le dan una apariencia realmente prehistórica. Durante algún tiempo el pez sierra de dientes grandes se consideró extinto, pero ahora, con unos novedosos estudios realizados por investigadores del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar de la UCR, se descubrió que el pez sierra aún está vivo y que tenemos tiempo de salvarlo. Sobre esta investigación voy a conversar ahora con el doctor Mario Espirosa Mendiola, biólogo e investigador del CIMAR. Buenas noches, doctor Espinosa. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches y muchas gracias por tenerme y ojalá que pueda abarcar todas sus preguntas. Doctor, me parece apasionante este proyecto de investigación que se llama En busca del pez sierra. Vamos desgranando de a poco este trabajo. Empecemos presentando al misterioso pez. ¿Qué son los peces sierra de dientes grandes? ¿En dónde vivían hasta hace pocas décadas? Bueno, realmente los peces sierra es un grupo de peces cartilaginosos, como usted bien lo dijo, emparentados con los tiburones. Entonces, de hecho, los peces sierra son un tipo de raya y las rayas son un tipo de pez cartilaginoso relacionado a los tiburones. En el mundo existen 5 peces sierra, 5 especies de peces sierra, de las cuales en Latinoamérica, en nuestro continente americano, tenemos 2 especies. El pez sierra de dientes grandes y el pez sierra de dientes pequeños. Lo curioso de estos peces, como usted bien lo dijo, es que tienen esa forma tan peculiar con su rostro alargado en forma de sierra y por eso se llaman peces sierra. Y es un pez que también es muy interesante porque puede habitar tanto aguas costeras como ríos, humedales y manglares. Entonces es un pez que no está completamente restringido al mar, sino que también ha invadido ambientes de agua dulce como son los ríos y lagos. Doctor, ¿cuál es la importancia de esta especie? ¿Cuál es su función en el ecosistema del río San Juan? Bueno, los peces sierra son depredadores muy grandes. Entonces, los peces sierra pueden llegar a medir más de 6 metros. Entonces, estamos hablando de una especie, de un tipo de depredador sumamente grande. Y los depredadores grandes tienen un papel muy importante en el ecosistema, controlando la abundancia y la distribución de otras especies. Son especies que claramente son indicadores de la salud del ambiente. Entonces, ambientes en donde existen estos depredadores tan grandes, capaces de controlar la abundancia de otras especies, son ambientes mucho más saludables que ambientes en donde no existen estas especies de depredadores. Estaba leyendo que una de las características que tiene el hocico dentado de estos peces sierra es que pueden oler en el agua y que son ultrasensibles incluso a detectar el latido de presas que se esconden en el barro. Claro, los peces sierra es muy interesante porque como está relacionado a los tiburones y las rayas tienen unos sentidos muy peculiares. Por ejemplo, tienen una serie de poros
que recubren el rostro y recubren la sierra, y esos poros lo que ayudan es a detectar pequeños cambios, campos eléctricos, entonces pequeños movimientos que hay en el ambiente, y con ese sentido de detección ellos son depredadores muy eficaces, capaces de encontrar las presas que se esconden entre la arena o las presas que están nadando. Entonces realmente ese sentido les ayuda en su labor de detección de presas. El aspecto que ellos tienen es un aspecto realmente prehistórico. ¿Qué antigüedad tiene esta especie? Bueno, los peces sierra, al igual que los tiburones, como grupo surgen hace más o menos 400 millones de años. El pez sierra no es tan antiguo como los primeros tiburones y rayas que hubieron, pero sí hace más de 100 millones de años que existen estos peces rondeando los océanos, principalmente en aguas tropicales y subtropicales de los diferentes continentes de todo el planeta. Estuvo 100 millones de años, es un sobreviviente nato, pero la civilización prácticamente que lo exterminó. ¿Cuáles fueron las causas en que bajara tanto la población a punto de que ustedes no han logrado encontrar uno para verlo y medirlo? Sí, claro. Mira, los peces sierra como grupo son actualmente uno de los grupos de vertebrados marinos más amenazados que existen. Todas las 5 especies de peces sierra han sido clasificados como en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción. Eso lo que significa es que las poblaciones de las 2 especies que habitan nuestro continente americano se han reducido más de 80% de la abundancia natural original de la población en los últimos 30 años. Y realmente el principal factor que ha contribuido al declive poblacional de estas especies de peces sierra es la actividad de pesca. La sobrepesca es en todo el mundo el principal factor que pone en riesgo a esta especie, pero también hay otros, por ejemplo, la pérdida, la fragmentación y la contaminación de los ambientes acuáticos donde vive el pez sierra, pone en peligro a sus poblaciones. Como le dije, el pez sierra no solo se encuentra en el mar, sino que también se encuentra en ríos, en humedales y manglares, y esos ambientes tradicionalmente son ambientes que el ser humano ha contaminado, ha modificado por cambios en el uso de la tierra, ¿verdad? Son áreas aledañas a zonas de cultivo que contribuyen a descargas de agroquímicos, y todos estos factores, ¿verdad? Globalmente ponen en riesgo a la población de peces sierra en todo el mundo, y en Costa Rica no es la excepción. Doctor, el equipo científico en el que usted participa estuvo tratando de encontrar algún espécimen, pero no lo logró. ¿Cuándo fueron los últimos avistamientos de peces sierra y dónde se dieron, en el caso de Costa Rica? Bueno, es curioso porque nuestro proyecto en busca del pez sierra inició a finales del 2015, inicios del 2016, y como usted bien lo dijo, en todo este tiempo, a pesar de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Que realmente ha sido esfuerzo de más de 5 años trabajando en esto, no hemos visto todavía físicamente a un pez sierra. Sin embargo, hemos tenido muchos reportes de avistamientos y de capturas de peces sierra en diferentes regiones del país. Te puedo decir que en este periodo de 5 o 6 años que hemos venido trabajando, se han detectado, se han reportado 46 encuentros o avistamientos de peces sierra en Costa Rica, y solo el año pasado hubieron 6 de estos encuentros. Entonces, estamos hablando de una especie bastante rara en el ambiente, una especie que está en peligro crítico de extinción, una especie que, si bien es cierto, hace mucho tiempo, hace 20, 30, 40 años aquí en el país era mucho más común, ahorita no es para nada común, pero todavía tenemos es muy emocionante saber que todavía se encuentra en aguas costarricenses, y la zona norte del país, el río San Juan, Barra del Colorado, son ambientes sumamente importantes para la especie. Son de los pocos ambientes en donde todavía seguimos observando, o al menos teniendo noción de que hay reportes de la especie en esas aguas. A pesar de que el proyecto En Busca del Pez Sierra
no logró hasta ahora hallar un ejemplar, sí pueden asegurar que hay peces sierra de dientes largos en el río San Juan. ¿Cómo, digamos, más allá de lo testimonial, cómo lo averiguaron científicamente y qué es ese concepto del ADN ambiental? ¿Cómo nos sirve en esta investigación? Bueno, si bien es cierto, a lo largo de este tiempo hemos puesto un montón de esfuerzo en la búsqueda de este pez, nosotros ahora lo que estamos haciendo es recurrir a técnicas novedosas que nos pueden permitir la detección de esta especie tan peculiar, tan rara en el ambiente, sin necesidad de capturarla, sin necesidad de verla. Y ahí es donde entra esta técnica tan novedosa que es el ADN ambiental. Básicamente esta técnica es poder recolectar muestras del ambiente donde vive una especie, en este caso donde vive el pez sierra, y las muestras del ambiente que recolectamos son muestras de agua, y a través de estas muestras lo que estamos tratando de investigar es si hay pequeños fragmentos del material genético o del ADN del animal. Entonces, los peces, los animales normalmente dejan fragmentos de su material genético en el ambiente y a través de la recolección de estas muestras y el análisis molecular podemos detectar si hay o no hay pez sierra en diferentes puntos del país. Y ahorita nos estamos enfocando en la zona norte del país, Barra del Colorado, Caño Negro, el río San Juan y Tortuguero, porque son ambientes que creemos son muy importantes y los últimos refugios para la especie en Costa Rica. Es decir, hacen un testeo genético en el agua del río para encontrar rastros genéticos del pez sierra. Exactamente, básicamente actuamos como detectives, ¿verdad? Estamos tratando de encontrar una aguja en un pajar. En este caso, abarcamos todo el río San Juan, un montón de puntos en el río San Juan, abarcamos puntos en Barra del Colorado, en Caño Negro y en Tortuguero, y es un trabajo que está siendo liderado por dos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Jorge Valerio y Natalie Gobel, que ambos están realizando estos muestreos de campo, ¿verdad? Muestreos de agua, esta labor de detective biológica para ver si podemos encontrar trazas del material genético del animal y definir mejor qué ambientes específicos de Costa Rica son esos ambientes donde todavía existe este pez. Esta técnica de ADN ambiental se desarrolló en la Universidad James Cook de Australia. Incluso algunos de ustedes viajaron allá para intercambiar conocimientos. ¿Cómo fue que ellos, los australianos, desarrollaron esta técnica y para qué la utilizaban? Bueno, básicamente la colaboración con esta universidad en Australia inició porque yo desarrollé mis estudios de doctorado en esa universidad y mi tutor del doctorado es un especialista mundial en peces sierra. Él empezó a trabajar desde esa universidad en Australia con unos colaboradores en tratar de tener un protocolo de campo que pudiera extraer el ADN del pez sierra a través de estas muestras de agua que se colectaban y formamos esta colaboración que es parte de un proyecto global. Entonces Costa Rica es uno de esos sitios que se eligieron como parte del proyecto global para comprobar la eficacia de este protocolo de campo, de esta técnica del ADN ambiental y bueno, ya desde el 2019, 2020 ya tuvimos los primeros resultados positivos, las primeras detecciones de peces sierra aquí en el país, principalmente en la zona norte, en el río San Juan y en Barra del Colorado. Entonces, sobre ese trabajo nosotros estamos expandiendo y afinando nuestra búsqueda a través de este nuevo trabajo liderado por mi estudiante Natalie Gobel, que lo que quiere es tratar de afinar esa búsqueda para buscar o identificar mejor esos sitios que requieren mayor protección en el país. En Costa Rica entiendo que se detectó la presencia de peces sierra en dos lugares, en el humedal Térraba y en el río San Juan del Norte. La pregunta es cómo se explica que existan estos peces en distintos sitios
que no tienen conexión hídrica y que están tan alejados uno del otro? Bueno, es curioso porque en realidad sí tienen conexión. Barra del Colorado y el río San Juan son ambientes que forman una especie de continuo básicamente desde el lago de Nicaragua. El río San Juan y Barra del Colorado forman un ambiente de flujo continuo que básicamente bueno, en los años 70, 80, cuando se empezó a estudiar por primera vez el pez sierra aquí en el país, se estudió, bueno, fueron estudios liderados por un norteamericano de apellido Thorson, que estudió la migración desde el Mar Caribe hasta el lago de Nicaragua de este pez. Entonces él se dio cuenta que realmente toda esta cuenca del río San Juan, lago de Nicaragua y Barra del Colorado era muy importante para la navegación, para el movimiento, migración de esta especie, ¿verdad? Entonces básicamente con el ADN ambiental nosotros lo que queremos es comprobar si aún estos ambientes están conectados y básicamente poder tener un mejor récord, ¿verdad? Mejor información de la distribución de la especie en toda esa cuenca. Usted hablaba recién de indicadores de la salud medioambiental del ecosistema. Hay dos animales que también han tenido fuertes crisis para sostener la cantidad de ejemplares, que son el manatí y el tiburón de agua dulce. ¿Qué información tiene sobre estas poblaciones? En una época se creía que el manatí estaba extinguido completamente de los canales. Sí, bueno, una de las cosas maravillosas que tiene el trabajo de campo que nosotros hacemos es que nos permite ver estos animales, ¿verdad? En diferentes formas. Por ejemplo, en algunas de las expediciones de campo que realizamos al río San Juan, nos topamos la suerte de ver manatís en Boca San Carlos y en otras zonas del río San Juan, que son muy importantes para estas especies que también están en peligro de extinción. En Barra del Colorado, por ejemplo, en nuestra búsqueda del pez sierra, nosotros realizamos o utilizamos técnicas de pesca para ver si podemos capturar al pez sierra. No hemos tenido éxito todavía, pero lo que sí hemos detectado y capturado son tiburones toro, que son estos tiburones de agua dulce que usted bien decía. Entonces realmente son otros habitantes que también están en peligro de extinción, que nuestra búsqueda del pez sierra ha revelado y que nos ayuda también a entenderlos, ¿verdad? Y entender los ambientes específicos y la importancia de estas especies en el ambiente también. Uno se pregunta cuando ve la fragilidad del ambiente, cómo han hecho también otros actores del ambiente, otros animales, como el pez Gaspar, que es un pez prehistórico completamente, que vive en el mismo ecosistema y que ha resistido toda esta irrupción del hombre en la zona que ha transformado completamente el ambiente. Claro, uno se da cuenta, ¿verdad?, de los problemas de la zona y el pez Gaspar es un ejemplo importante porque es un habitante también común o relativamente común, que antes era mucho más común que ahora, y se da cuenta de los problemas que son comunes para especies como el Gaspar, como para especies como el tiburón toro o el pez sierra, ¿verdad? Son especies que están siendo afectadas por pesca ilegal, especies que están siendo afectadas por la contaminación, por los plaguicidas de muchos cultivos, principalmente la piña, ¿verdad? En toda esta zona norte del país, que afecta nuestros humedales, afecta nuestros ríos y desafortunadamente también está afectando a esas especies. Entonces son especies que antes, hace 20, 30, 40 años eran mucho más comunes y ahora se encuentran bajo una fuerte presión, principalmente antropogénica, que ha cambiado el uso de la tierra, que trata de incentivar o fomentar actividades ilegales como la pesca o la captura del pez sierra, por ejemplo, para extraerle la sierra, y son cosas que todavía pasan y uno, hablando con los habitantes de la zona, se da cuenta que son problemas globales o problemas generalizados para todas estas especies. Como especie, como animales, dentro del ecosistema del planeta Tierra,
nos ha costado mucho entender que no éramos los dueños del planeta, que no teníamos el título de propiedad ni la potestad de explotarlo hasta su agotamiento. Y ahora, justamente en estos días que todo está tan conmocionado con la pandemia, vemos las consecuencias de esta relación impropia que hemos mantenido con la naturaleza. Me preguntaba qué otras aplicaciones podría tener la técnica del ADN ambiental para rastrear especies que tal vez están en peligro de extinción en Costa Rica. Claro, una de las cosas más exitosas, creo yo, de todo este estudio, de toda esta colaboración que inició con estos australianos y ahora se está expandiendo con unos colegas en Estados Unidos, es que lo que sabemos que funciona para pez sierra, muy bien puede funcionar para manatís, muy bien puede funcionar para tiburón toro, para gaspar y para otras especies que también están en peligro o que estén amenazadas de cierta forma por actividades humanas. Entonces realmente es una técnica que nosotros actualmente la estamos utilizando y dirigiendo específicamente para la detección de pez sierra, pero la técnica en sí puede servir y funcionar para cualquier cantidad de especies, ¿verdad? Y sobre todo, como lo dice usted, para otras especies que también están amenazadas, que también requieren de nuestra ayuda y que se podrían beneficiar de un esquema de protección o un esquema de amortiguamiento de amenazas que pueda de alguna forma reactivar su población. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero yo le agradezco muchísimo, no solo la conversación, sino el trabajo que ustedes hacen, que los científicos hacen para tratar de reconectar esta relación del ser humano con la naturaleza. Muchas gracias por la invitación y espero poder venir pronto para hablar de otros temas relacionados. Buenísimo. Gracias. El doctor Mario Espinosa Mendiola, biólogo del CIMAR. Gracias, doctor. Tenemos que mejorar nuestra relación con la naturaleza. Tenemos que aprender a convivir con ella para poder estar todos arriba de esta roca que vuela por el espacio que se llama planeta Tierra. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en estas jornadas informativas. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. En nuestro espacio Arte 13, un espectáculo dedicado a uno de los bailes más populares en América Latina y una de sus grandes inspiraciones. Amores y boleros. Del grupo Curubandé. Este domingo 16 de mayo a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Código 13. Acceso a la tecnología. Los miércoles a las 9 de la noche, con repetición los viernes a las 11 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Economía